Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta 77ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Dedicamos esta nueva edición dominical de nuestro programa a analizar el que seguramente haya sido el mayor acontecimiento histórico del siglo XX, desde luego el más trágico y desgarrador y el que más profundamente ha marcado las relaciones internacionales y los equilibrios de fuerza y rivalidades entre las principales potencias mundiales. Nos estamos refiriendo, como ya habrán adivinado, a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más mortífero en la historia de la humanidad, en el que mayor número de militares se movilizaron, en el que se probaron armas, incluidas bombas nucleares y recursos bélicos nunca antes probados, y el que impuso un estado de guerra total como nunca antes se había conocido y como afortunadamente no se ha vuelto a conocer desde entonces. Para adentrarnos en esta tempestad o infierno que fue la Segunda Guerra Mundial, es preciso entender las causas que la motivaron. La Primera Guerra Mundial, cerrada en falso, había dejado a las potencias derrotadas en una posición humillante y propiciado el ascenso de los totalitarismos que encontrarían su expresión más acabada e intimidante en la Unión Soviética y en la Alemania nazi. El Tratado de Versalles, que había consumado la desmembración del Imperio Austrohúngaro y sometido a Alemania a condiciones económicas muy onerosas, acrecentó entre la población del país un sentimiento de abuso e indefensión que agravaría la gran depresión económica surgida tras el crack de la Bolsa de Nueva York en 1929. De todo ello sacaría provecho el ascendente Hitler, quien tras conquistar el poder remilitariza el país en contra de las prohibiciones establecidas en Versalles e impulsa una recuperación económica que será el trampolín para un expansionismo que Francia y Gran Bretaña, partidarias de una política de apaciguamiento, no sabrán contener. Paralelamente, en Asia, un Japón cada vez más militarizado se lanza una carrera colonialista que incluye la invasión de Manchuria y el control sobre las islas del Pacífico, lo que lo someterá a un embargo de materias primas y petróleo decretado por Estados Unidos y Gran Bretaña. La guerra estallará cuando Alemania, que previamente había suscrito un pacto con la Unión Soviética, consume la invasión de Polonia. A continuación, Hitler lanzará una guerra relámpago que pondrá de rodillas a las principales potencias aliadas, con la única excepción de Gran Bretaña. Pronto el conflicto se extenderá al sur de Europa y al África del Norte, donde el Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje. Y alcanzará su dimensión más brutal cuando Alemania se lance a la invasión de la Unión Soviética en una operación militar que cambiaría el signo de la guerra. La entrada en liza de los Estados Unidos, tras el ataque lanzado en diciembre de 1941 por Japón a la base de Pearl Harbor, acabaría por inclinar la balanza en favor de los aliados. La Segunda Guerra Mundial se saldó con una abrumadora mortandad computada por algunos expertos en más de 50 millones de víctimas, muchas de ellas pertenecientes a la población civil, en demenciales operaciones de represalia o incluso como resultado de odios étnicos que hallaron su expresión más aterradora en el genocidio judío. Pero la victoria de los aliados sobre las potencias del eje se sustanciaría en la entrega de media Europa a la Unión Soviética, sin duda la potencia que mayor desgaste había sufrido durante el conflicto, lo que condenaría a millones de europeos a feroces dictaduras comunistas y al resto del mundo a una tensión creciente, la llamada Guerra Fría, que aún tardaría décadas en amainar. Sobre las causas de aquella conflagración que hizo tambalear el mundo, sobre el desarrollo de sus principales operaciones militares y sobre sus consecuencias funestas, hablaremos hoy en compañía de los historiadores José Manuel Cuenca Toribio y Emilio Sáenz Francés y de los generales Luis Feliu y Felipe Quero. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará.
Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver el estupendo melodrama antibelicista Tiempo de amar, tiempo de morir, dirigido por Douglas Sirk en 1958. Sirk es un director de quien nuestros espectadores más fieles han podido ver en esta temporada de Lágrimas en la lluvia la magnífica Obsesión, pero del que no podemos dejar de mencionar otros títulos sobresalientes, tales como Escritos sobre el viento, Imitación a la vida o Solo el cielo lo sabe. Éric Maria Remarque fue el escritor de la novela homónima que adaptó para el cine el guionista Orrin Jennings. Miklos Rozsa, compositor ganador de 3 Oscar por Ben-Hur, Doble vida y Recuerda, fue el encargado de musicalizar magistralmente esta cinta que fotografió el que fuera ganador de un Oscar por la fotografía de Espartaco, Russell Metty, quien llegaría a colaborar con Douglas Sirk en hasta 10 ocasiones. El reparto está encabezado por un John Gavin que nos recuerda mucho a Rock Hudson y que volvería a repetir como protagonista de una película de Sirk en Imitación a la vida. Bien, aquí encarnará a un joven soldado alemán llamado Ernest Graeber. A Graeber, en plena Segunda Guerra Mundial y mientras combate en el frente ruso, les concedido un permiso temporal para que vuelva a descansar a Bremen, la ciudad en la que nació. Cuando llega a su destino se topará con una ciudad reducida a escombros y con unos padres desaparecidos. Acudirá entonces en busca de sus padres al médico de la familia y allí se encontrará con la hija de este, Elisabeth, encarnada por la suiza Liselott Pulver. Ambos comenzarán entonces una bonita historia de amor en medio de la contienda con un final tan amargo como hermoso. Terminamos ya destacando el personaje que interpreta el propio escritor de la novela en la que se inspiró la película, Éric Maria Remarque, que da vida al profesor Polman y, por qué no, también el breve pero magnético papelito de Klaus Kinski. Durante mucho tiempo, Douglas Sirk, un emigrado alemán que, como tantos compañeros de generación, se asentó en Hollywood huyendo del nazismo, fue considerado un artesano dotado de gran elegancia estilística. Pero hoy podemos afirmar sin titubeos que se trataba de un verdadero autor cinematográfico capaz de transmutar los materiales más tópicos en películas magistrales dotadas de una fuerza poética febril y de un exquisito tono crepuscular. En Tiempo de amar, tiempo de morir, a diferencia de lo que ocurre en otras obras suyas, basadas en obras folletinescas de ínfima categoría, Douglas Sirk adapta una estupenda novela de otro exiliado alemán, Éric Maria Remarque, que alcanzaría celebridad mundial tras el éxito apabullante de Sin novedad en el frente. Remarque, escritor antimilitarista, amargo y escéptico, hoy mucho menos considerado de lo que merece, fue un auténtico maestro de la exploración psicológica, en cuyas novelas encontramos siempre personajes desarraigados como él mismo, peregrinos por una Europa en la que han dejado de reconocerse, víctimas del exilio y de la guerra que buscan en el amor una liberación imposible a su hado fatídico. Sirk logró captar a la perfección ese clima desgarrado, propio de las novelas de Remarque, culminando la que tal vez pueda considerarse la mejor adaptación de la obra de este escritor y uno de los grandes clásicos del cine romántico. Sobre los escombros de una Alemania destruida por los bombardeos, una pareja que cree haberlo perdido todo vive unos momentos de fugitiva felicidad que justifican una vida entera antes de ser separados por un destino implacable. Al igual que en sus mejores películas, Sirk logra en Tiempo de amar, tiempo de morir, una obra de arte en la que el realismo más crudo y la idealización más sublime conviven sin dificultad con escenas en verdad admirables, como por ejemplo la que transcurre en un restaurante camuflado en una villa abandonada. Moviendo a sus personajes sobre un telón de fondo crepuscular, Tiempo de amar, tiempo de morir, culmina con un desenlace de esplendor fúnebre, desdeñoso de las convenciones del final feliz, que muy raras veces se ha dado con tal intensidad en el cine clásico americano. Una película, en fin, que nos confirma que Sirk fue el gran maestro del drama romántico. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Veíamos en Tiempo de amar, tiempo de morir cómo entre los escombros de la ciudad de Bremen
Los supervivientes de los bombardeos trataban de reencontrarse con los miembros desaparecidos de sus familias a través de notas y avisos que colgaban de los escasos lienzos de pared que habían sobrevivido a la ruina. Lágrimas en la lluvia también pretende ser ese lugar donde nuestros espectadores puedan hallar lo que buscan. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico a la que pueden hacernos llegar sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el de Antonio Sánchez y su familia, que nos piden que hagamos la segunda parte del programa que el domingo pasado dedicamos a bucear en el origen del hombre, porque al parecer le supo a poco debido a nuestra limitación temporal. Propuesta, por cierto, que coincide con la de Sergio López, Francisco Muñoz, Roberto Bermejo, Pablo Hernández o Carmen Díaz desde Granada. Avanzamos con Javier Montero, que nos insta a dedicar un programa a Isabel la Católica, haciendo hincapié tanto en su labor política como en su perfil humano. Para ilustrar el coloquio, afirma don Javier, podrían ustedes emplear la película de Rafael Gordon, La reina Isabel en persona. Ricardo Bernia, por su parte, nos dice que le agradaría que abordásemos el tema de la educación y la formación en valores de nuestros hijos en la sociedad actual. Una propuesta muy interesante es la de José Luis Esteve, que nos propone dedicar un programa a las verdaderas cajas de ahorros y montes de piedad y su papel fundamental en los años difíciles que transcurrieron entre 1940 y 1960. Roberto Muñoz sugiere que hablemos de los boinas verdes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde León, Enrique García plantea un programa sobre el tiempo. 4 nada más y nada menos son los temas propuestos por Federico Bagán. La batalla de las Navas de Tolosa, los orígenes de Colón, el tebeo español y españoles contemporáneos poco conocidos para el gran público. Y otros 4 temas nos propone desde Tenerife Juana Consuelo Pérez, todos ellos, por cierto, relacionados con Cuba. Verdades y mentiras sobre el Che Guevara, la juventud de Fidel Castro, Cuba antes de la revolución y el ataque a la bahía de Cochinos. Para ir terminando, Domingo Prieto nos invita a revisar la Revolución Francesa. Teresa Sáenz nos sugiere indagar en la naturaleza de los milagros y Salvador Jiménez nos invita a adentrarnos en las causas de la corrupción política. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo, siempre dispuestos a atender esas peticiones y a intentar convertirlas en realidad en sucesivos programas de Lágrimas en la lluvia. Muchas de las peticiones que ustedes ya nos están haciendo, naturalmente, no tendrán cabida en esta segunda temporada de Lágrimas en la lluvia, pero podrían tenerlo en una tercera, si es que esa tercera llega a hacerse. Cada vez que yo digo esta expresión, muchos de ustedes se alarman y inmediatamente nos escriben: ¿pero qué pasa? ¿Han suspendido el programa? ¿Van a suspender el programa? No, yo esto siempre lo digo porque nuestras vidas están en las manos de Dios y, por lo tanto, quién sabe si esos programas se podrán hacer o no. Si la voluntad divina así lo quiere, los haremos, naturalmente. Se cuenta una anécdota estupenda de San Ignacio de Loyola, a quien sus colaboradores le exponían proyectos de cara a 15 días. Y San Ignacio les interrumpía y les decía: ¿pero tanto tiempo pensáis vivir? Así que ya saben que cuando yo digo si es que hay una tercera temporada, si es que llegamos a tal programa, si es que no sé qué, no es porque sobre este programa pese o penda ninguna espada de Damocles, que en modo alguno pende, sino simplemente porque nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar y la mar pues está ahí a la vuelta de la esquina siempre, ¿no? Pero, en fin, que seguramente tendrán oportunidad de seguirnos viendo durante muchísimo tiempo. Que así sea. Hoy vamos a hablar, como les anticipábamos antes, de la Segunda Guerra Mundial. Y como ocurre siempre, como nos preciamos en Lágrimas en la lluvia, contamos para ello con 4 excepcionales invitados. Muchos de ellos visitan además por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia, que de inmediato paso a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, Felipe Quero Rodiles. Es general de división del Ejército de Tierra. Fue subdirector general de personal militar del Ministerio de Defensa y director de doctrina orgánica y materiales del Ejército. Es autor, entre otros libros, de Segunda Guerra Mundial, Consideraciones Militares,
historia militar de la Primera Guerra Mundial y ha concluido una historia militar de la Segunda Guerra Mundial pendiente de publicación. Actualmente es presidente de la Asociación Española de Militares Escritores. Mi general, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias por participar en este programa. Gracias a vosotros por invitarme y por darme esta oportunidad de hablar de lo que me gusta hablar. Pues vamos a tener ahora tiempo suficiente para hablar de lo que nos gusta. También visitando por primera vez el programa Lágrimas en la Lluvia, damos la bienvenida a don José Manuel Cuenca Toribio. Es catedrático de Historia Universal y Contemporánea. Ha desarrollado su actividad académica en las universidades de Barcelona, Valencia y Córdoba. De estas dos últimas fue además decano. Premio Nacional de Historia a nivel colectivo en 1981 e individual en 1982, ha obtenido también, entre otros, los Premios Nacional de Ensayo Villa de Madrid, Ortega y Gasset y José María Pemán, de Periodismo. Presidente de los 3 Congresos de Historia de Andalucía, es autor de más de 80 libros, entre los que se cuenta esta monografía que tengo entre mis manos, Historia de la Segunda Guerra Mundial, publicada en Espasa Calpe. Don José Manuel, muchísimas gracias por acudir al plató de Lágrimas en la Lluvia. No, las gracias son mías por haberme dado la oportunidad de estar en un programa que contribuye decisivamente a la difusión seria, rigurosa, acribiosa, de un saber inestimable para la formación y para la convivencia como es la historia. Pues muchísimas gracias por ese piropo que no nos merecemos. Sí, nuestro tercer invitado, en cambio, es un conocido, sobradamente conocido por los habituales de Lágrimas en la Lluvia. Se trata de don Luis Feliu Ortega. Es teniente general del Ejército y diplomado de Estado Mayor de los Ejércitos de España, Reino Unido y Estados Unidos. Ha ocupado diversos destinos, tanto de Estado Mayor como de mando de unidades, y tanto en España como en el extranjero. Ha sido segundo jefe de Estado Mayor del Ejército y jefe de la Fuerza de Maniobra del Ejército. Y en el extranjero, segundo jefe de las fuerzas de la ONU en Bosnia y adjunto militar al consejero de Defensa y Seguridad Lewis Paul Bremer en Irak. Querido Luis, muchísimas gracias por atender una vez más nuestra petición. Pues muchas gracias a vosotros por acordaros de mí una vez más. Ya sabes que te tenemos en altísima estima. Como tenemos a nuestro cuarto y último invitado de esta tarde, a quien todavía no habíamos traído a Lágrimas en la Lluvia, pero que desde hace tiempo deseábamos hacerlo. Se trata de Emilio Sáenz Francés. Es historiador y profesor universitario. Es autor de Entre la antorcha y la esvástica, Franco en la encrucijada de la Segunda Guerra Mundial, así como de multitud de artículos en revistas especializadas. Ha sido profesor visitante en el Centro de Estudios de las Dos Guerras Mundiales de la Universidad de Edimburgo. Querido Emilio, muchísimas gracias por atender también nuestra petición. Pues abundando en lo que se ha dicho, es un placer, y porque hablar de lo que a uno le gusta no es motivo de dar las gracias, sino de lo contrario, de que las dé yo, y además, teniendo en cuenta con quienes comparto el programa, también es un honor y un privilegio. Bueno, yo creo que aquí estamos todos muy honrados, pero el que más de todos, naturalmente, soy yo. Antes de entrar directamente a hablar de la Segunda Guerra Mundial, siempre nos gusta hacer un brevísimo incluso comentario sobre la película que vemos y de destacar algunos aspectos que nos hayan resultado interesantes. Emilio, ¿qué destacarías de esta película de Douglas Sirk? Tiempo de amar, tiempo de morir. A mí lo primero, cuando terminé de verla, se me encendió la bombilla y me di cuenta de que el título parece que está relacionado con el Eclesiastés. Sí, claro, hay un tiempo para cada cosa. Y creo que se encuentra la intersección de multitud de temas. Uno es el pecado del que se puede hablar del pueblo alemán, representado quizás en el personaje del antiguo compañero de colegio, del protagonista, hoy alta personalidad del partido, el pecado, como decía, del pueblo alemán, su caída en el nivel de degradación que supuso el nazismo, y luego también la redención
que representa el protagonista. Una redención que, aunque no tiene el final edulcorado que se podía esperar, sí que supone una puerta a la esperanza que puede ser interpretada en multitud de maneras, tanto en lo que se refiere al conjunto del pueblo alemán como al conjunto de Europa. Y luego está la cuestión de si uno contempla cómo era Alemania en 1939 y uno contempla la destrucción material de Alemania a la altura de 1944, donde el momento en el que se desarrolla la película, o en el 45, pues creo que hay pocas películas más gráficas para contemplar la destrucción física, la desestructuración social y material de Europa a través de producida por la Segunda Guerra Mundial. La verdad es que, en efecto, la película es, por todos estos aspectos que tú dices y alguno más, de grandísimo interés, ¿no? Yo he leído la novela, es decir, que su autor, Éric Maria Remarque, que, como decíamos al principio, alcanzó gran celebridad con Sin novedad en el frente, y que, sin embargo, yo creo que tiene luego otras novelas extraordinarias. Pienso, por ejemplo, en Arco de Triunfo, de la que se hizo una gran adaptación cinematográfica con Ingrid Bergman y Charles Boyer, o Charles Boyer, como siempre se dijo en España, o esta misma, Tiempo de amar, tiempo de morir, que me parece una novela excelente, con ese tono desgarrado, un poco desesperanzado y nihilista propio de Éric Maria Remarque, que aquí naturalmente se atenúa un poquito, pero que no rehúye ese final tremendo para el cine de la época, ¿no? Es muy interesante que el director de la película sea un alemán. Y es muy interesante también ver que quizá esta sea la primera película que se hace en donde los alemanes no son caricaturizados, ¿no? Es decir, no se ocultan sus lacras, naturalmente, incluso a veces pues, oye, se subrayan todavía un poco, pero el protagonista es un alemán y es un personaje positivo, ¿no? Y la protagonista, Liselott Pulver, a quien los aficionados, los cinéfilos recordarán indudablemente, aunque no lo parezca, por su papel en 1, 2, 3, la célebre farsa de Billy Wilder, en la que hace de secretaria pizpireta y muy sensual de James Cagney, pues Liselott Pulver también es una alemana y también tiene un papel muy interesante, ¿no? O sea que la película, la verdad es que tiene un enfoque insólito, ¿no? Es hecha por un alemán exiliado, un alemán que huyó del régimen nazi, pero que naturalmente, por una parte, mira con reprobación esa degradación de sus compatriotas, pero al mismo tiempo mira con amor y esperanza a ese pueblo que tiene naturalmente que resurgir de las cenizas, ¿no? General Quero, ¿qué destacaría usted de Tiempo de amar, tiempo de morir? Bueno, yo creo que, desde mi punto de vista, en esta película lo que nos hace es entrar en el ambiente en que se vivía en la retaguardia alemana. Es decir, bombardeo de Bremen, una ciudad que está al lado de Hannover, en el Weser, cerca de la base naval principal, Wilhelmshaven, que es bombardeada. Esto es una realidad y la pone muy cercana, muy cruda, muy subrayada. Si bien es cierto que lo que se aprecia son explosiones y destrucciones. Es un bombardeo virtual. No se plantea el tema del bombardeo. El bombardeo parece como que ya ha ocurrido, claro, más bien, ¿no? El otro aspecto que yo destacaría es que el momento que nos presenta, porque este es, como alguien ha dicho aquí, un melodrama rosa, en un tiempo de guerra y en la retaguardia, es al final de la guerra. Recuerdo en el 44, y por la nieve poca que hay y por donde estaban, ya estaban los alemanes expulsados de Rusia, a punto de abandonar Rusia. Supone que es la primavera del año 44. Claro, la primavera del año 44, en la frontera de Polonia, están ahí en los Cárpatos, en la frontera de Polonia, y entonces Alemania está derrotada, destruida y hundida, con lo cual no sorprende lo que encontramos aquí. Y tiene la pintura, el color, que no pasa desapercibido, de antibelicista del autor. No cabe duda. La guerra es una barbaridad, esto lo sabe todo el mundo, pero eso no quiere decir que no exista, que no sea real y que no haya que afrontarla. Pero plantea la barbaridad de la guerra, no plantea los motivos, el porqué, la capacidad de reacción o la actitud final de ese hombre que le pega un tiro al protagonista, un tiro sorprendente después de haber sido liberado, pero en definitiva estaba luchando a lo mejor por su suelo
y hay que entender las circunstancias, porque si no, el hecho solo del disparo de un hombre a otro no se puede analizar en el contexto de la guerra. Hay ese rasgo amargo de Éric Maria Remarque, ¿no? Que, claro, después de que él les haya dado la libertad a esos hombres que iban a ser fusilados, esos hombres le devuelven la muerte, ¿no? Que es algo terrible, ¿no? Es como una especie de risa ácida, ¿no? Casi al final de la película, que Douglas Sirk llena de belleza, ¿no? Con esa carta que acaba de recibir el soldado de su novia, esa carta que cae en ese pequeño arroyo o charco y que él ya no puede alcanzar, ¿no? Que es como un síntoma de la felicidad que se va, ¿no? Pero la verdad es que la película a mí me sigue pareciendo muy interesante. Esta película además plantea un tema que es un tema muy discutido por la historiografía, aunque siempre un poco en sordina o con ciertos reparos, que es el bombardeo salvaje que se hizo de las ciudades alemanas, ¿no? Sobre esto se ha discutido mucho, si era un bombardeo necesario o fue un bombardeo ya de puro ensañamiento y de regodeo en la destrucción. No sé, nuestros invitados, ¿qué opinan? Don José Manuel, ¿qué opina de ese aspecto en concreto de la guerra que retrata la película? Como usted ha dicho muy bien, es uno de los temas más controvertidos, que Gladio Feri, Gladio Peri, decían los clásicos, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere. También debemos de recordar lo que fue Coventry, lo que fue los continuos raids de la Luftwaffe en el otoño del año 40. Los pueblos tienen una gran memoria y los que en general estos bombardeos estuvieron a cargo de pilotos norteamericanos, pero muy especialmente ingleses, y ellos habían sufrido en sus carnes, probablemente habían muerto su madre, sus hijos, y entonces evidentemente hubo un exceso, una sobretasa de rigor, aún más que en Bremen, como todos los señores televidentes saben, ustedes todavía más, fue el gran bombardeo de Dresde el 12 de febrero de 1945, cuando ya todavía en Bremen, en la primavera del año 44, los aliados tenían tal respeto a la maquinaria de guerra alemana que creían que podían todavía recuperarse. Era imposible, era una misión imposible, pero claro, en febrero del año 45 la guerra estaba ya sentenciada. Además, en Dresde se utilizan armas, como usted bien sabe, bombas de flúor, creo que eran. Incendiarias, terriblemente incendiarias, que además no había manera de apagar, e incluso se sospecha que se experimentó con napalm en ese bombardeo, ¿no? La verdad es que no sé si el general Quero quería añadir algo más a este tema de los bombardeos. Es que el tema del bombardeo, de que es un alemanas, tema muy difícil de analizar si no se entra un poquito en algún detalle. Estoy muy de acuerdo con el profesor de que fue probablemente una reacción a una provocación. Hay un bombardeo de Londres, en la llamada Batalla de Inglaterra, se bombardea Londres y a partir de ahí Inglaterra se siente en la obligación de responder bombardeando ciudades alemanas. Pero en materia de bombardeo, militarmente hablando, y si no me corrige mi amigo el general Feliu, tiene por finalidad la destrucción de objetivos militares. El bombardeo, sea de aviación, sea de artillería, sea de lo que sea, tiene por objeto destruir objetivos militares, que no solo es la fuerza militar, sino la industria o los recursos que hacen posible la energía militar o energía bélica. Lo que pasa es que hay unos daños colaterales inevitables cuando las fábricas de armas, por ejemplo, están en ciudades. Aquí entra que hay que analizar, que en otra época nos sorprende, que es una barbaridad, pero que ocurre. Y ha ocurrido primero en el bando que después bombardeó. Primero ocurrió con las fábricas de aviones, que era el problema principal que tenían los alemanes, fueron bombardeadas y con ellos Londres entero. Entonces, no puede sorprender que la reacción aliada inglesa, apoyada después por la octava Fuerza Aérea Norteamericana, sea la réplica del bombardeo masivo y destructivo y que acaba con las bombas atómicas del Japón. Es interesante porque el ejército alemán, que fue de una crueldad extrema, sobre todo yo diría en el frente del este, sin embargo, después de los bombardeos de Londres
y del bombardeo de la ciudad de Rotterdam, que fue un bombardeo salvaje también. Sin embargo, no se destacó por hacer grandes bombardeos de destrucción, digamos, masiva, diríamos hoy, de ciudades, ¿no? Que sin embargo fue la medicina que luego le administraron los vencedores. General Feliu. Sí, yo no voy a corregir a mi querido amigo y compañero que presume que discrepamos, pero la verdad es que no discrepamos casi nunca. No, pero bueno, me gustaría matizar algo sobre los bombardeos. Hay que pensar varias cosas. En primer lugar, a mi modo de ver, los ejércitos o las fuerzas aéreas o ejércitos del aire se están creando en ese momento, nacen en ese momento. Y entonces les lleva a todos ellos a una actitud de gran soberbia, que me perdonen nuestros compañeros aviadores en España también, de una actitud de gran soberbia, creyendo que como un arma nueva ellos van a poder decidir las guerras. Bueno, Göring está clarísimo lo que dice sucesivas veces y le promete a Hitler que no hará falta ni siquiera desembarcar en Inglaterra, porque Inglaterra pedirá la paz después de ser planchada por la Luftwaffe. Bien, esa es una parte. Otra parte es que Alemania, como alguien ha dicho, pretende con los bombardeos de Londres no atemorizar a la población, no destruir a la población per se, como ha dicho Felipe Quero, sino destruir los muelles, destruir Coventry, que se ha citado, era una zona industrial de Londres y por lo tanto lo que buscaban era paralizar la industria, porque no nos olvidemos de que la Segunda Guerra Mundial es una guerra industrial, de una industria contra otra. Allí, por ejemplo, en toda la batalla de Inglaterra, el gran problema que hay es el poder construir y producir más aviones que los que se derriben, y a ver qué bando de los dos es el que es capaz de hacerlo. Por otra parte, cuando Churchill decide los bombardeos de Alemania, los bombardeos de Alemania, dice claramente: destruiremos las fábricas con los obreros dentro. Estas son sus palabras, creo que están escritas en sus memorias, creo, si no me olvido. Entonces, este es otro tema a tener en cuenta en todas estas bombardeos. Pero, finalmente, yo creo que los bombardeos masivos de poblaciones civiles no han servido nunca para nada o para muy poco. Es decir, pasa como a veces con los bloqueos. Lo único que logran es que la población civil todavía aumente los odios al atacante y todavía se una más a su gobierno, a sus jefes. Por ejemplo, tenemos el caso de Inglaterra. Precisamente los bombardeos alemanes lo que hacen es elevar el espíritu de la población que estaba un poco dormida y saber que se está en guerra con Alemania y que hay que derrotar a Alemania. Y los bombardeos aliados sobre Alemania, pues también lo que consiguen es que, aunque la población efectivamente, y eso lo dice la película y se deja entrever que los culpables, aunque no lo dice exactamente, dice: yo me rebelo contra los culpables de esta barbaridad que está haciéndose aquí. No dice quiénes, aunque se puede entrever. Bien, pues lo que hace también que es que la población alemana todavía resista más y que el régimen todavía apriete más a la población. Últimamente, en los últimos conflictos del siglo XXI, ha pasado lo mismo. Los bombardeos que se han hecho en los Balcanes, en Kosovo, el general Clark y demás, pues no han conseguido la rendición, aunque luego se ha pretendido decir que sí. No, al contrario. Y si lo que se trata es de engendrar odio. Engendrar odio, eso sí, y todavía más. Y desde luego no destruir la parte industrial puede ser, pero no destruir los ejércitos, y menos el ejército de tierra, porque no olvidemos de que los ejércitos sufrían pequeñas, muy pocas destrucciones por estos bombardeos. Y en cuanto a la película, si me dejas un minuto sobre la película en concreto, a mí me gustaría subrayar algo que a lo mejor es una percepción personal y quizá vosotros no lo habéis percibido igual. Yo, a pesar de que Remarque es totalmente antibelicista, yo esperaba, la primera vez que vi la película, pues algo más de pacifismo y de antimilitarismo. Y resulta que no.
es antibelicista, pero no antimilitarista, porque si veis, precisamente los buenos son los militares. El malo que hay en la unidad donde está nuestro protagonista es precisamente, como dicen, un infiltrado de la Gestapo. Dicen, este es un infiltrado de la Gestapo, a quien culpan. Y en las demás ocasiones, pues al ejército no lo pone mal, está cumpliendo con su obligación. Claro que aquí surge otro tema que ya en remarque se repite, y es el conflicto, tú lo has comentado, Juan Manuel, nihilista, es decir, hay que creer en algo, se puede creer en algo en estas circunstancias, o nos ha abandonado Dios, o lo que cada uno crea, y entonces viene a resucitar o a presentarnos el conflicto entre la obediencia debida y el respeto a la propia conciencia, que ya se lo presenta el profesor cuando va a verlo y a pedirle consejo, que se le queda marcado, y que, aunque ha visto ya antes cómo un compañero suyo se ha suicidado al tener que fusilar a unos civiles, pues sin embargo, aquí, en este momento, él, en ese conflicto, decide seguir los dictados de su propia conciencia. A ese profesor, por cierto, nos lo decía María Cárcava, y lo habrán comprobado los espectadores, lo interpreta precisamente el autor de la novela, Éric María Remarque, que efectivamente yo calificaría de antimilitarista la obra que le dio fama, Sin novedad en el frente, pero yo creo que en efecto esta no lo es. Y además creo que retrata con bastante grandeza, como ha dicho usted, a los soldados alemanes, también en esa diferencia que se estableció entre lo que podría ser el ejército alemán y estos cuerpos de creación directa de Hitler, como son las SS, ¿no?, a quienes siempre se atribuyó una responsabilidad mayor. Yo, no obstante, creo que los bombardeos de las ciudades alemanas, al igual que las bombas nucleares que se arrojaron sobre Japón, de alguna manera restan un poco de legitimidad moral, digamos, a la victoria aliada. Creo que hubo un cierto ensañamiento en ambos acontecimientos. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros espectadores. En esta tarde de domingo, Lágrimas en la lluvia trata de ahondar en la Segunda Guerra Mundial, el gran conflicto bélico del siglo XX y probablemente de toda la historia. Naturalmente es un asunto tan extenso que no lo podemos abarcar en su integridad, y así habrá aspectos parciales de este brutal conflicto bélico que serán tratados en otros programas. Así, por ejemplo, el genocidio judío. Hoy no hablaremos de este asunto, pero será ocasión para hacerlo en posteriores programas. De momento, María Cárcava va a intentar adentrarnos en las causas que dieron lugar a este conflicto. El Tratado de Versalles, al término de la Primera Gran Guerra, impuso a Alemania unas durísimas condiciones económicas y exigencias territoriales que causaron gran descontento entre la población, agravado por la crisis del año 29, que se tradujo en altas tasas de desocupación en toda Europa. La desesperación popular derivada de la pobreza hizo que comenzaran a aflorar gobiernos de corte fascista en el viejo continente. El pangermanismo nazi, tras el ascenso de Hitler al poder en 1933, pretendió claramente anexionar a su territorio pueblos de origen germano como Polonia, Checoslovaquia y Austria. Los gobiernos fascistas comenzaron desde su origen a tener fricciones con los gobiernos democráticos y con los comunistas de la Unión Soviética, que en ocasiones parecieron limarse temporalmente, como sucedió con el pacto Ribbentrop-Molotov entre Alemania y la Unión Soviética. Este acuerdo permitió que ambas potencias anexionaran países a sus esferas de influencia en la Europa del Este y Central, hasta que Alemania en 1941 decidió romperlo para entrar en conflicto con la Unión Soviética. Por otro lado, Italia, desatendiendo a la comunidad internacional, ocupó Albania y Etiopía. Y a ello debemos sumar la guerra que Japón declara a Estados Unidos tras el embargo comercial que estos le habían impuesto.
En este contexto caótico, Alemania se hace con Austria en 1938 y gracias al consentimiento anglo-francés con parte de Checoslovaquia en el 39, parte que pronto supondría la conquista de todo el territorio restante, violando todos los pactos anteriormente firmados. Es entonces cuando Inglaterra y Francia pactan una alianza con Polonia que se activa cuando Polonia es invadida por Alemania en septiembre del 39. Francia e Inglaterra suman a sus huestes sus imperios coloniales y los países de la Commonwealth. La guerra había estallado definitivamente. ¿Cuáles fueron, a juicio de nuestros invitados, las causas que la alentaron? En fin, nunca se puede hablar de causas justificativas de una guerra, ¿no? Pero sin duda sí de causas explicativas, ¿no? Sin duda sí podemos hablar de ese contexto, de ese clima que se está generando en el viejo continente, también, bueno, con su correlato también en Asia, pero naturalmente en este programa nos vamos a centrar sobre todo en lo que ocurre en el viejo continente. ¿Cuáles serían esas causas? ¿Cuál sería ese clima político en el que se está tramando esa gran tempestad que enseguida se desencadenará? Emilio. Yo creo que hay una cuestión de origen que es importantísima, que es todo lo que rodea la Primera Guerra Mundial. De los errores históricos mayores que se han cometido, yo diría que en el tiempo largo en la historia de Europa está el Tratado de Versalles y la ideología que gestiona el final de la Primera Guerra Mundial. Normalmente, y los generales aquí presentes me corregirán, el vencedor está en posición de imponer una serie de condiciones al vencido. Pero a Alemania se le somete a una cosa que es prácticamente inédita, que es a una condena moral. No solamente usted ha perdido, sino que usted es el culpable de que se haya originado este conflicto, cosa que es tremendamente discutible, y en esa discusión seguramente Alemania no saldría del todo mal parada en lo que corresponde al origen. A más se suma otro elemento, que es el idealismo wilsoniano, que en términos territoriales es el que define la posguerra. Wilson, presidente de los Estados Unidos, que sabe bien poco de Europa, entra como elefante en una cacharrería en el escenario europeo con sus 14 puntos y con la idea de la Europa de los pueblos. Desmembra los viejos imperios europeos y crea nuevos estados que van a ser incapaces de gestionarse a sí mismos y de ser viables políticamente en la posguerra. Checoslovaquia, los estados balcánicos surgidos de la desintegración del imperio Habsburgo. El fallo sistémico de esos estados después de la guerra, que se va a atribuir al auge de los totalitarismos, es más un fallo de la propia paz. Y todos esos elementos sumados con las frustraciones de los vencedores que creen que no han obtenido lo suficiente, el sentimiento de culpa interiorizado por parte de los perdedores, la crisis económica, llevan a una situación explosiva, pero que tiene su origen en ese momento. No es solamente lo que se hace en Versalles, es la filosofía moral de lo que se hace en Versalles lo que conduce a una situación en la que hay estados que no pueden sostenerse ni defenderse, estados a los que se les ha criminalizado sin motivo, y estados que se siguen considerando en posesión de una autoridad moral superior al del resto de los que componen la comunidad internacional. Todo eso con la pantalla detrás del auge de los totalitarismos, cuando se ve que la democracia en determinados estados no tiene las respuestas necesarias ante determinados problemas. Por este lado, ¿qué podríamos añadir? Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de explicar. Versalles no contentó a nadie, pero yo añadiría algo más, y es que el sistema estratégico de equilibrio que se crea en Europa después de la Primera Guerra Mundial no puede ser peor. En primer lugar, el desarme. Pero en el desarme solo se le aplica, no es general, solo se le aplica a algunas potencias vencidas, pero no a los vencedores. En segundo lugar, la desmilitarización de la orilla izquierda del Rin, con lo cual se reconoce que esa orilla izquierda del Rin es de soberanía alemana, por eso se desmilitariza en contra del criterio de Francia. Y en tercer lugar, porque se someten los conflictos al arbitraje de la Sociedad de Naciones, que era una organización internacional que, a mi juicio, no estaba en condiciones de arbitrar ni tenía los medios. Luego, las circunstancias eran realmente explosivas. Solo faltaba el hombre que pudiera llevar a cabo el proyecto de acabar con todo esto. Y surgió en el año 33 en Alemania, como todos sabemos. Claro, el surgimiento de este hombre, de Hitler, al igual que el de
Mussolini en Italia, y con esto no quiero decir que fascismo y nazismo sean iguales, naturalmente, pero sí que nace de una intuición genial, digámoslo así, común, ¿no? Y es claro, se están dando cuenta de que el capitalismo, por una parte, se ha puesto en contra a todas las masas obreras, que son ingentes, ¿no? Y que el comunismo triunfante, lo que hace es revolver esa insatisfacción de los obreros en contra de la patria. Entonces, claro, el fascismo y el nazismo lo que hacen es acojamos a todas esas masas obreras, pero démosles además un ideal patriótico que los aúne y no que los separe o que los... ¿no? Y claro, inmediatamente lo que surge es que los pueblos italiano y alemán se adhieren de forma mayoritaria a estas corrientes, ¿no? O sea, que logran una adhesión popular enorme. No sé si don José Manuel lo percibe así. Sí, en líneas generales sí, todos estamos de acuerdo. Pero si me permite, introduciría una nota castiza, una nota española, aludiendo a Ortega y Gasset, que como todo el mundo sabe, en los años 20 y 30 dijo que la crisis tenía la causa fundamental, la crisis de los espíritus, en la dimisión de las élites. Las viejas clases dirigentes desaparecieron o dimitieron de su misión en el periodo de entreguerras. En el periodo de entreguerras. Y ese déficit de líderes, de gobernanza, diríamos, hoy de dirigencia al modo argentino, fue una clave esencial. Porque eso, por otro lado, extiende más la causística de la guerra y no la unilateraliza en Alemania, que en efecto Alemania fue el principal culpable, pero no exclusivo. O exclusivizar las causas de un acontecimiento como la Segunda Guerra Mundial es renunciar de antemano a entenderlo. Fueron mucho más las concausas que afluyeron a esa corriente demagógica que, como usted decía, pusieron en alza los regímenes totalitarios de un lado y de otro. No, yo por otra parte creo que el viejo liberalismo desapareció, el liberalismo era esencial, como era esencial el imperio austrohúngaro, incluso, si usted me lo permite, en parte del imperio otomano, y desapareció y no tuvo sucedáneo inmediato, ¿no? Que yo creo que no solo por la demagogia propia de estos líderes que surgen en esos momentos, sino que también yo creo que los pueblos derrotados en el primer conflicto, en el gran conflicto del siglo XX, en la Gran Guerra, tenían un sentimiento de humillación y de haber sido pisados, ¿no? Que probablemente en parte al menos sí fuese cierto, o sea que sí que hubo un cierto ensañamiento con los derrotados. Todavía hace poco leí en la prensa que Alemania había pagado el último plazo que tenía que pagar por el Tratado de Versalles, ¿no? O sea que de alguna manera yo creo que les clavaron la bota excesivamente las potencias triunfantes, ¿no? En la Primera Guerra Mundial. No sé por aquí cómo lo veis, sí. General Feliu. Yo, para empezar, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Quizá podría añadir alguna precisión. Por ejemplo, creo que te he interpretado bien si he entendido que esa lucha del obrero contra las clases dirigentes, en lugar de separarlo de ella, lo que hacen los fascismos o el nazismo es acogerlas y darles un sentido patriótico. Sí, pero es que al mismo tiempo otra potencia perdedora, porque al fin y al cabo fue potencia perdedora, como fue la Unión Soviética, está saliendo y está dando una solución al mismo problema de forma completamente distinta. Luego, es que esto tarde o temprano, la dictadura del proletariado, por supuesto, entonces tarde o temprano esto tenía que chocar. Aparte de todo lo que se ha dicho aquí, estos dos sistemas nuevos aparecidos después del Tratado de Versalles tenían que chocar, pero impepinablemente en Europa, como luego lo hicieron. No nos olvidemos además de que en naciones como Francia el Partido Comunista era muy fuerte. Y estaba saliendo. Pero pánico con el Partido Comunista. Y entonces esto
Sí, sí, y claro, claro. En Inglaterra. Efectivamente. Entonces, esto que ya habían chocado dentro de Alemania y dentro de Italia, pues a la larga o a la corta o a medio plazo tendrían que chocar. Por otra parte, efectivamente, otro de los problemas que hay es que se mezcla allí un pacifismo absurdo en naciones como Inglaterra y sobre todo Francia, un pacifismo tremendo, alentado por ese Partido Comunista que también está allí metido, con un antimilitarismo tremendo del que quizá luego podamos hablar cuando... Pacifismo, por cierto, que luego Francia va a pagar porque Claro. es que no va a ser capaz de ofrecer resistencia No, por eso digo que a luego, la ocupación. que luego ¿no? podríamos hablar como una de las causas de esa campaña de Francia. Pero vamos, que luego lo paga, claro que lo paga. Y por otra parte, una falta, no sé cómo me lo explicaría yo, una falsa percepción de los dirigentes políticos sobre las capacidades de sus Fuerzas Armadas. En unos casos no hacen caso a sus generales que les intentan decir cuál es su capacidad real y en otros casos sobrevalorándola, como por ejemplo en Francia, porque en Francia Renaud, el ministro de Defensa, estaba convencido de que Francia tenía el mejor ejército del mundo en aquel momento. Y en honor a la verdad, cuando uno analiza los efectivos, el armamento, los carros que tenían de combate, etcétera, realmente sí se puede decir incluso que tenía mejor ejército que el alemán. Lo que pasa es que yo creo que muchos de estos grandes ejércitos europeos se habían quedado anquilosados, se habían quedado en la Primera Guerra Mundial, mientras que Alemania estaba haciendo un ejército mucho más moderno, mucho más moderno y joven, o sea que dinámico. Claro, ¿no? el ejército francés era prácticamente con el que había terminado la guerra del 18, un poco modernizado en algunas cosas, pero poco. Y sobre todo había modernizado mucho su marina, su armada, la Marine Nacional. Pero el ejército de tierra pues se había modernizado poquísimo. Y, en fin, podríamos seguir por ahí. Pero y la aviación, pues prácticamente nada. En cambio, Alemania lo estaba haciendo, como se puede decir, pues de la mejor forma que puede desear un militar, partiendo de nuevo, todo nuevo, porque es un ejército que tiene, cuando empieza la guerra de Francia, empieza con 5 años nada más. Lo hace, hay que decirlo también, saltándose las prohibiciones del Tratado de Versalles. Claro. Empieza así, pero claro. Entonces, lo peor que puede ocurrir en una situación de tensión política es no saber valorar exactamente las potencias militares, la propia y las enemigas, porque un error de cálculo puede llegar a creer que se puede ganar la guerra y producir lo que se ha producido. Antes de pasar a la guerra en sí, me gustaría que comentásemos dos temas que a la gente le pueden resultar sorprendentes. Uno de ellos es... y te lanzo la pregunta, por ejemplo, a ti, Emilio. ¿Cómo es que Alemania y la Unión Soviética van a ser aliados, o al menos, bueno, sí, se puede decir aliados de alguna manera, a través del pacto von Ribbentrop-Molotov, cuando, pues, en principio parece que son fuerzas ideológicas contrarias las que alientan sus respectivos regímenes? ¿Qué intereses comunes tenían Alemania y la Unión Soviética durante todos estos años que preceden a la Segunda Guerra Mundial? Yo diría que el interés común que tienen es engañarse el uno al otro. Y abundando con lo que se acaba de decir, ese pacto está favorecido por la torpeza tanto de Francia como del Reino Unido, y hay una delegación franco-británica en Moscú muy poco antes de que se alcance el pacto Ribbentrop-Molotov, que no consigue ofrecer unas condiciones a Stalin que para él sean suficientemente atractivas como para entrar en un juego en el que Stalin sabe que tiene que perder porque su ejército está preparado. Al mismo tiempo, Hitler es inteligente porque es capaz de presentar al mismo tiempo un caramelo a Stalin, que es, para comprender a la Unión Soviética, a Rusia hoy en día o en cualquier momento, hay que tener muy claro que las prioridades estratégicas de Rusia han sido siempre las mismas. Las eran entonces y las son ahora, que es tener un espacio de influencia en Europa del Este permanente. Hitler le pudo ofrecer a Stalin algo que Gran Bretaña y Francia no le podían ofrecer. Y al mismo tiempo, Stalin era consciente de que con ese acuerdo ganaba tiempo para preparar unas fuerzas armadas que se encontraban en un momento de preparación que hacía imposible pensar en una guerra con Alemania. Los dos salían ganando porque los dos ganaban tiempo. Hitler huía del gran temor alemán.
en el que se iba a meter voluntariamente un poco en el 41, una guerra en dos frentes. Y tenía mano libre en Occidente. Y Stalin ganaba también tiempo para mejorar su preparación militar. Alcanzaba un objetivo estratégico en el este de Europa. Y con todos esos elementos en juego, lo más sorprendente es que Francia y Gran Bretaña muestren una torpeza abrumadora a la hora de comprender las claves estratégicas del uno y el otro. En cierto sentido, es Francia e Inglaterra los que ponen el acuerdo en la bandeja. Yo diría que ninguno se fía del otro, y los dos cuentan, tanto Hitler como Stalin, con engañar a su cofirmante en el acuerdo a 2-3 años vista. Stalin piensa que para el 43 su ejército va a estar preparado. Hitler no ha ocultado nunca que, a medio plazo, el Reich de los 1000 años sería un Reich, sería un imperio formado a costa de territorios de la Unión Soviética. Los dos engañan y los dos se dejan engañar. Y la otra pregunta que yo creo que habría que lanzar también para que la entiendan nuestros espectadores, ¿cómo se explica que tras el acceso de Hitler al poder, acceso conseguido con métodos democráticos, aunque no del todo ortodoxos, pero a fin de cuentas democráticos, cuando se ve cómo Hitler empieza a remilitarizarse, cuando se ve cómo Hitler empieza a tener un control absoluto sobre todas las estructuras de poder policiales, etcétera, cuando se percibe claramente sus afanes expansionistas, su deseo de recuperar la gloria, esa gloria de ese Reich de los 1000 años, cuando se empieza a ver su política claramente antisemita, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explica? En medio de todo eso, las grandes potencias europeas, en especial Francia e Inglaterra, se achanten o al menos decidan adoptar esa política de apaciguamiento, ¿no? que resultados tan nefastos luego tuvo. ¿Cómo podemos explicar esto? Por la causa del pacifismo, que había sido muy profunda. No debemos de olvidar que la Primera Guerra Mundial significó 20 millones de europeos, que la puede decirse exclusivamente europeos, los que fueron sacrificados, ¿no?, a la lucha por el dominio del viejo continente, y eso en una sociedad que había perdido ya fuerza, que estaba entrando en el plano inclinado de una cierta decadencia, impactó hondamente. El temor a la muerte, la apuesta por la vida por encima de todo, fue el tema, la clave y el común denominador de todas las generaciones de los grandes países europeos, menos Rusia y Alemania con muchas matizaciones, entre 1920 y 1940. Hitler apostaba por la cultura de la fuerza, de la muerte en último término, de que el ideal, la defensa de un ideal, entrañaba, en definitiva, la muerte por ese ideal, y la literatura prevalente en los países de la Europa occidental estaba muy en contra. Después, a la hora de la verdad, naturalmente esos países tenían grandes ideales, entre otros el de la libertad, y acabaron por imponerse. Pero eso fue después de una metanoia, después de una conversión, de la que Churchill, que fue, como recuerdan ustedes, el gran develador de ese clima pacifista. Él creía, como los romanos, si quieres la paz te tienes que preparar para la guerra, y fue excluido incluso como marginado de la propia política inglesa, el que era pues su representación y su símbolo, y entonces sus primeras palabras fueron: os daré sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que se habían resistido a las generaciones anteriores. Pues esa resistencia iba a tener consecuencias funestas. Alemania invadiría los Sudetes, Alemania empezaría a infringir los pactos convenidos con las grandes potencias aliadas, y en muy poco tiempo iba a estallar la Segunda Guerra Mundial. En apenas un minuto tendremos ocasión de hablar sobre ella.
Muy buenas tardes de nuevo. En esta tarde de domingo estamos en Lágrimas en la lluvia, tratando de conocer un poco mejor lo que ocurrió durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Somos conscientes de que tratar de compendiar en un programa de estas características un acontecimiento tan ingente es casi como tratar de meter en un hoyo excavado en la arena el agua del inmenso océano. Por lo cual ya les anticipo que habrá posteriores programas de Lágrimas en la lluvia, si Dios quiere, dedicados a este asunto o aspectos parciales de este asunto. Pero hoy vamos a tratar de ofrecer un cuadro general de aquella contienda. María Cárcava nos introduce en el asunto. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht invadía Polonia y 2 días más tarde Francia e Inglaterra declaraban la guerra a Alemania. Los rápidos ataques alemanes por el oeste y los rusos por el este hicieron caer a Polonia, cuyo territorio se repartirían ambas potencias invasoras. Alemania lanza entonces una serie de operaciones fulgurantes, la llamada Guerra Relámpago, que pone Europa a sus pies. Pronto sucumben Dinamarca, Noruega, Holanda y Bélgica. En contra de todos los pronósticos, Francia también claudicará en unas pocas semanas, viéndose obligada a firmar un armisticio vergonzante en el que cede parte de su territorio a los victoriosos alemanes. Pero Gran Bretaña resistiría, como había anunciado ya Winston Churchill. Viendo que el poderío naval inglés impedía la conquista del país por mar, Hitler se decide a bombardearlo con la ayuda de la Luftwaffe, que no tardará en hallar la oposición en la Royal Air Force británica. Hitler no se da por vencido e inicia un nuevo plan. Guerra submarina en el Atlántico para abatir a los navíos ingleses, rápidas operaciones sobre los Balcanes y la expansión del conflicto al Mediterráneo y al norte de África. Mientras tanto, Stalin se hace con el istmo de Karelia, ocupa los estados bálticos y reclama la cesión a Rumanía de Besarabia y Bucovina. Hitler lanza entonces la ambiciosa Operación Barbarroja, abriendo un nuevo frente en el este. Cae Kiev, Leningrado es sometido a cerco y en Moscú los alemanes se ven obligados a retroceder. Llegados a este punto, la guerra comienza a trasladarse al Pacífico, ya que en diciembre de 1941 la aviación japonesa destruye la flota americana en la base de Pearl Harbor. Al día siguiente, los Estados Unidos entraban ya en liza. A partir de 1942 la guerra cambiará de signo. En el Pacífico los norteamericanos vencen a Japón en Midway y Guadalcanal. En África el ejército italo-alemán es contenido en el Alamein. Y en la Unión Soviética cae definitivamente el mito de la invencibilidad del ejército alemán tras la capitulación de von Paulus en la cruenta batalla de Stalingrado. La alianza de Roosevelt, Churchill y Stalin permitirá a los aliados derrotar a Alemania mediante operaciones como los bombardeos masivos contra ciudades alemanas, la liberación del norte de África, la ofensiva en el sur de Italia, el empuje irrefrenable del ejército rojo por el este y la operación anfibia Overlord, que culminó en 1944 con el desembarco de Normandía, capitaneado por Eisenhower. Arrinconado, Hitler intenta reaccionar confiado en un nuevo armamento que se revelaría inoperante. El avance aliado por el este y el oeste es ya imparable. El 28 de abril del 45, Mussolini era ejecutado. Al día siguiente, Hitler se suicidaba y en una semana Alemania se rendía incondicionalmente. La situación de Japón era desesperada. El presidente Truman decide entonces terminar la guerra lanzando bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En agosto del 45, el emperador Hirohito se rendía. Acababa entonces el conflicto más atroz de la historia con un saldo de más de 50 millones de vidas perdidas. Hoy pedimos a nuestros invitados que nos detallen las que, a su juicio, fueron las operaciones militares más destacables de aquella brutal guerra y el trasfondo político en el que se desarrollaron. Bueno, realmente es mucha nuestra ambición. Naturalmente lo vamos a tener que hacer de forma sumaria y apenas bocetada, pero estoy seguro que nuestros invitados de esta tarde sabrán poner el dedo en la llaga de aquellos acontecimientos más determinantes en lo que fue el curso de la Segunda Guerra Mundial. General Quero, sí. Vamos al origen de la guerra. Enlazando un poco con lo que nos había dicho don José Manuel Cuenca Toribio. ¿Qué destacaríamos de esos inicios de la guerra? Claro, yo plantearía, ¿cómo se puede producir eso, la Segunda Guerra Mundial, después del desastre de la Primera? Que en definitiva es como el primer capítulo de una guerra en dos capítulos.
Pues es que la superioridad moral que creían tener los vencedores de la Primera Guerra Mundial les llevó a proclamar solemnemente que la guerra había desaparecido de Europa, sin entender que la reducida Alemania, la sometida Alemania a todo tipo de disminuciones, empezando por la fuerza, fue capaz de crear un ejército pequeño, sin armamento, pero con un espíritu y una formación táctico-técnica de sus hombres de tal calibre que algunos estudiosos del asunto, técnicos, militares, llegaron a la conclusión de que el soldado raso alemán en el año 39 tenía una formación superior, el soldado raso, a lo de los suboficiales de los ejércitos, del resto de los ejércitos europeos, concretamente del francés, que era la segunda potencia europea. Por otra parte, como la guerra estaba superada, Francia se apoya en un criterio defensivo, basta con defenderse, y línea Maginot. Yo apoyo la línea Maginot y esto está resuelto. Mientras Alemania estaba evolucionando, porque las batallas no se ganan ni se pierden en el mismo momento de la acción. Se ganan o se pierden mucho tiempo antes, en las horas de pensamiento, de reflexión, de instrucción, de preparación, de adaptación del medio. Y Alemania, que no había ensayado el carro de combate en la Primera Guerra Mundial, es el que a lo largo de empieza a hacer el estudio de la guerra acorazada sin contar con carros de combate, con ciclistas que hacían de carros, empieza a ensayar un arma acorazada que no tenía Francia, ni Bélgica, ni Holanda, ni Polonia, por supuesto, ni Rusia, aunque luego tuvo carros de combate. Y entonces crea la llamada guerra relámpago, que no quiere decir que sea rápida, sino que es zigzagueante. Los carros de esto es interesante porque la gente piensa que guerra relámpago quiere decir guerra fulminante. No, es rápida, claro. Es muy rápida, desde luego. Sí. Se utiliza el carro de combate no solo como pensaban franceses e ingleses para abrir la brecha en el frente por donde se cuelan las unidades de infantería hasta lo que... No es así. Se emplean las unidades acorazadas para romper y profundizar. Y allí esperan a las unidades de infantería. ¿Y por dónde rompen? Por donde la resistencia es menor. Y por eso es zigzagueante. Eluden toda resistencia fuerte. Luego, la posición fortificada, si no es un punto de paso obligado, está llamada a ser superada. Esta forma de combatir deja totalmente perpleja a Europa, paralizados a los ejércitos de las grandes potencias. ¿De dónde saca Alemania esta nueva forma de combatir? ¿Quiénes son quienes...? Sí, bueno, hay... Porque verdaderamente es algo muy novedoso, ¿no? Sí. Es una cosa que... Guderian, von Thoma, Rommel... Hay una serie de militares españoles que estos son militares, digamos, de formación... Sí, militares de carrera. De carrera. Nada tiene que ver, digamos, con lo que luego va a ser ese grupo nazi, ¿no? O las SS o tal, Gestapo, esas cosas, no. Militares de carrera. Y entonces los militares de carrera empiezan a pensar, a reflexionar y a ensayar procedimientos, porque la guerra en Europa entre Francia y Alemania es muy vieja. Yo creo que viene desde el 800 Carlomagno, cuando divide su heredad en tres, oeste y centro. El centro es motivo de guerra desde entonces. Napoleón para aquí, 1870 para allá, por llamarlas más cercanas. El primer capítulo de la Gran Guerra Europea, que es la Primera Guerra Mundial, que se accede el Tratado de Paz a Alemania cuando tenía parte de su ejército ocupando territorio francés, sorprendentemente. Y entonces estos militares, desde el desastre, desde la reducción, desde la limitación de fuerza, son militares que tienen el espíritu castrense, que viene de los espíritu prusiano, ¿no? Que viene de los caballeros teutones. Estoy hablando del siglo XI, de San Juan de Acre, de por ahí viene. Entonces estos señores empiezan a pensar cómo en el ejército alemán es donde se sintetiza el criterio del espíritu alemán de una sola lengua, una sola raza, un solo territorio y que nadie me vuelva a pisar como me pisó Napoleón. Y entonces de ahí surgen unos señores que empiezan a pensar cómo hacerlo. El día que podamos tener carros de combate, ¿cómo vamos a emplearlos? Y aquello que habían ensayado los ingleses en Cambrai, en la Primera Guerra Mundial, o los franceses, ellos lo consideran, los franceses, armas de acompañamiento, los ingleses, que usan el continente como línea defensiva, usan el carro de combate como un arma defensiva, un cañón defensivo. Y los alemanes empiezan a comprender que el carro de combate puede llegar a la retaguardia. Y ahí se crea. ¿Y con qué apoyo de fuegos? Con el apoyo aéreo, porque la artillería no llega a esas profundidades. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Alemania, en la Operación Barbarroja, si no me falla la memoria,
el ritmo de progresión durante los primeros 17 días del ejército alemán fue de 35 kilómetros diarios. Eso, no hay artillería que pueda cubrir. ¿Y quién lo hace? Aviación. Es más, y ya voy a terminar porque a lo mejor me estoy alargando, el problema principal que tiene Alemania en Rusia, que es el alargamiento de las líneas de comunicación tan enorme, 850 kilómetros, una línea de abastecimiento, proviene que las unidades de infantería son mucho más lentas, los caminos malos, las carreteras malos, los ferrocarriles mediocres, en llegar a donde están las unidades. Las unidades acorazadas se han llegado a situar un ejército acorazado a 30 kilómetros de Moscú por el norte, otro a 40 kilómetros por el sur, pero las unidades de infantería, que son las que han de ocupar el terreno, no llegan a tiempo porque faltan los medios de comunicación. O sea, la guerra relámpago, que sería lo que hoy diríamos la guerra acorazada, es genial. Alemania, ha creado una teoría de combate acorazada que ha seguido el mundo entero y que hay que seguir porque esa es como se hace la guerra con carros de combate. General Feliu. Quizás sea, totalmente de acuerdo, pero quizás sea simplificar excesivamente el asunto. Pero este problema surgió a la vez en las dos naciones principales que luego se iban a enfrentar. Surgió en Francia y surgió en Alemania. Y en los dos sitios hubo unas discusiones tremendas. En Francia fue de Gaulle el que dijo y previó también el empleo del arma acorazada como debía haberse hecho. Es el que pidió que se hicieran las divisiones acorazadas. Es más, dijo, si a mí me dais 5 divisiones acorazadas, es la mejor forma de defender Francia, porque en cuanto tengamos la amenaza de Alemania, invadiremos rápidamente Alemania con estas fuerzas y ellos todavía no la tendrán organizado. Pero allí resulta que Weygand, que es el máximo en ese momento, el general Weygand, pues no está en absoluto de acuerdo. Que cómo se va a utilizar eso, que lo importante sigue con las doctrinas de la última guerra, de defensiva a ultranza, de utilizarlo, etcétera, etcétera, y no lo logra. Los carros de combate que tiene Francia cuando empieza el combate, cuando empieza la campaña germano-francesa, el ataque de Alemania a Francia, tiene prácticamente el mismo número de carros que los alemanes, pero son más pesados y con cañones más potentes que los alemanes, de modo que podía haberlo hecho. ¿Pero qué hace? Distribuirlo entre las unidades de infantería. Son dos concepciones que mi querido amigo Felipe Quero, que es general de división pero proviene de infantería, lo entenderá quizá mucho mejor que otros, y es que los infantes lo que quieren es que les protejan y comprenden y creen que el carro de combate está hecho para protegerles a ellos, para hacerles llegar a las alambradas. Y claro, y de Gaulle, y en el otro sitio, en Alemania, Guderian, Guderian, sí, efectivamente, es el que dice, no, ni hablar, los carros de combate no se pueden repartir, y tiene unas luchas tremendas con el resto de los generales alemanes que en cuanto lo mandan destinado a otro sitio, vuelven a repartir los carros de combate, y él empeñado en volverlos a reunir en unidades alemanas. Pero hay una diferencia, allí no está Weygand, allí está Hitler, y dice, me gusta lo que está diciendo Guderian, hay que hacerle caso, y aun a despecho de la mayor parte de los generales alemanes, utiliza el sistema este. Y claro, y luego ya, contestando a tu pregunta de por qué, cómo puede ocurrir eso también, pues yo creo que porque en las operaciones militares hay que hablar de la sorpresa. Y la sorpresa, creo que estudiábamos en la Escuela de Estado Mayor, que puede ser estratégica, táctica y técnica. Sí. Y aquí, en Francia, se dieron las tres al mismo tiempo. La sorpresa estratégica, puesto que el ataque no se produjo según el plan Schlieffen, que se produjo por Sedan y por Dinant, y luego zigzagueando en la Blitzkrieg. Esa es la sorpresa estratégica. La sorpresa táctica, porque los franceses todavía estaban empeñados en lo que han dicho.
tiene que avanzar la infantería, la artillería tiene que proteger, los infantes tienen que parar para que la artillería cambie de posición, la artillería resulta que es hipomóvil y desde luego puede seguir malamente a la infantería, pero a los carros de combate en absoluto. Entonces, la sorpresa táctica es el empleo de carros de combate apoyados por aviones, por la aviación. O sea, la artillería ha sido sustituida por la aviación y los carros de combate se emplean no solo para romper, que al principio no se emplean para romper porque los carros que tiene Alemania son carros que les llaman latas de sardinas, no tienen más que 2 ametralladoras, es decir, en realidad no producen grandes destrucciones ni demás. Estaban hechos para acompañar a la infantería, pero es Guderian el que los reúne y dice, ni hablar, hacia adelante, que rompan, y en Sedan, que es donde se produce la ruptura del frente, quien lo rompe son los infantes y los zapadores, los pontoneros, que pasan el Mosa, precisamente así. Y luego, en el norte, la Eben Emael, la famosa fortaleza, pues esas también se han olvidado de que existe la aviación y son invadidos, estaba muy bien protegida y son invadidos por el aire con los aviones en picado y los paracaidistas. De modo que, y técnica, por eso, porque aparece la aviación en picado, una sorpresa técnica, algo que no tenían previsto ni en la línea Maginot ni en los demás sitios. Estaban pensando en artillería o en bombardeos en horizontal de poca precisión, lo que ellos no estaban acostumbrados a eso. Hay otro elemento, creo yo, que entra en juego, ¿no? Sobre todo en el caso de la rendición de Francia, que ya lo habéis mencionado aquí, que son los efectos estragadores de la molicie, el pacifismo, ese refinamiento cultural que termina degenerando en cobardía de los pueblos también, ¿no? Porque yo creo que en el caso de Francia es algo verdaderamente pasmoso, como una nación con la potencia militar que tiene Francia, en 2 semanas está absolutamente desactivada militarmente, ¿no? Es algo verdaderamente... Y la influencia del Partido Comunista también. Sí, bueno, claro. Como existía el pacto con la Unión Soviética, ese efecto disolvente tiene orden de de que los obreros facilitar, sí. De que los obreros no vean esa guerra como algo propio, que la vean como una guerra de la burguesía, ¿no? Emilio, sobre esta primera etapa de la guerra, que además luego ya va a empezar a cambiar porque donde las divisiones Panzer no pueden ir es cruzar no pueden cruzar hasta el Reino Unido y ahí ya el signo de la guerra va a cambiar ligeramente, ¿no? Pero sobre esta primera etapa de la guerra... Yo creo que aquí hay un nombre que es fundamental, pero que llevaba mucho tiempo muerto, que es Federico el Grande de Prusia, que es el que dejó escrito eso de el ejército prusiano siempre avanza. Y Alemania... los generales alemanes y Hitler personalmente tienen una ventaja muy grande, y es que han estudiado la historia de Alemania, han estudiado la historia de Prusia y han sacado conclusiones muy importantes. Hitler a título personal y Alemania a través de una cosa esencial que es el alto Estado Mayor alemán, que es ese germen que sobrevive a la Primera Guerra Mundial, que sigue formando a los mejores militares del mundo y que está pensando cómo mejorar lo que ellos consideran que es un arte, y es un arte, el arte de hacer la guerra. Y ellos se dan cuenta de que el hecho acorazado, la existencia del carro de combate como un nuevo elemento, permite a Alemania hacer el mismo tipo de guerra con el que Prusia fue tan exitosa, que es la guerra de movimiento. En cierto sentido, el ejército alemán se convierte en una serpiente pitón. Hay animales más fuertes que ella en la selva, pero si consigue con su velocidad rodearlos y estrangularlos, es invencible. Esa guerra de movimiento que va a practicar Alemania, que es la misma que practicó en la Guerra de los 7 Años Prusia y más adelante la Bewegungskrieg, tiene todo a su favor. Se trata de ir más rápido que el enemigo. Somos menos, pero somos más rápidos, somos más audaces. Tenemos, como se ha dicho aquí, tácticas más avanzadas. Los rodearemos y después que los tengamos rodeados, los exterminaremos. Solamente hay un punto débil. Si se consigue parar en algún momento a un ejército alemán practicando esa guerra de movimiento, Alemania, ni en el siglo XVIII Prusia, ni en el siglo XX Alemania, va a saber muy bien cómo reaccionar. Si se para ese movimiento continuo, se para Alemania. Por eso, avanzando un poco, es en cierto sentido en Moscú, en diciembre del 41, cuando Alemania empieza a perder la guerra, cuando por primera vez un ejército europeo, el ejército ruso, detiene in extremis a Alemania en ese avance. Pero lo interesante, lo revelador y lo que yo creo que es revolucionario de Alemania es que
ha aprendido todas las lecciones y las ha aprendido en el tiempo largo, no solamente de la Primera Guerra Mundial, sino que ha hecho un análisis colegiado el Estado Mayor y en términos de liderazgo Hitler de la historia militar alemana, de los problemas estratégicos que ha afrontado siempre Alemania. Hitler hablaba mucho de 1648, del final de la Guerra de los 30 años, y todo eso se somatiza en una forma de hacer la guerra que al principio es imparable, no porque sean más, sino porque son mejores. Y a más, como se ha dicho aquí, el elán vital del ejército francés y del soldado francés de la Segunda Guerra Mundial no es el de la Primera Guerra Mundial. Es un soldado desmoralizado que no cree en sus líderes, mientras que sus líderes militares no creen ni en sus soldados y en cierto sentido ni siquiera creen en la república a la que sirven. Con lo cual, el cóctel es perfecto para que se produzca lo impensable, y es que Francia caiga no derrotada, humillada, aplastada, y como dijo Hitler, no se recuperarán en 1000 años. Han tardado mucho menos en recuperarse, pero porque después se incorporaron otros elementos a la ecuación con los que no se contaban. Pero todos esos elementos son, yo creo que muy significativos de la forma que tiene Alemania de hacer las cosas y del éxito alemán. Yo creo que debemos de avanzar, ¿no? Si no vamos a estar aquí... Pero si el tema de Inglaterra, el tema de Gran Bretaña, que es un poco... Es que quisiera, ahora mismo entro en ello, con su permiso. Es que lo que hizo Alemania fue importar el modelo francés, que era la guerra de movimiento que la había llevado a la suma perfección Napoleón. Los ejércitos marchan sobre los estómagos con una intendencia formidable a comienzos del siglo XIX, y los alemanes lo que hicieron es que la técnica, el poder de la ciencia, pues aplicarlo a la guerra con una perfección y una intensidad superior a la de sus enemigos. No diría yo que el ejército francés, el propio ejército francés, no luchó con un enorme sentido del deber, con un enorme patriotismo. A mí siempre me impresionó que un hombre que luchó, y luchó bien, y huyó en 3 ocasiones de los Stalag, en donde estuvo aprisionado Mitterrand, que fue movilizado como sargento, tiene en una de sus páginas, era un escritor formidable, un orador, si era posible, todavía superior. Estaba él hablando con algunos tenientes y vio que allá a lo lejos los capitanes y los comandantes hacían pues una especie de tertulia aparte, y él afirma: creían en Francia y amaban a Francia, pero no creían en los franceses ni amaban a los franceses. Esa es una frase espectral para comprender por qué se hundió subitáneamente, pero no por falta de heroísmo. En donde pudo luchar, lucharon. Y no hubo ninguna defección, no hubo ninguna deserción, hasta el 16 de junio, que acabaron las hostilidades en campo abierto. Con lo que usted decía con relación a Inglaterra, pues allí se produjo pues otra vez el retorno de la historia, y los ingleses tenían como una seña de identidad de que nunca había, desde los normandos en el siglo XI, en 1066, no habían sido invadidos con éxito por ninguna potencia continental. Entonces eso había ido acumulando en su espíritu, en su conciencia nacional, un sentimiento que volvió a reverdecer en el año 39 y 40, y cuando todo por cuanto no debemos de olvidar, durante 6 meses, Gran Bretaña, el Reino Unido, solamente 6 meses, desde junio hasta diciembre del año 41, los norteamericanos, Roosevelt presionaba un poco a su pueblo, pero su pueblo no quería abandonar otra seña de identidad, que era el aislacionismo. Los japoneses no habían intervenido, y solamente Gran Bretaña hizo frente a los ejércitos alemanes. Eso se entiende únicamente desde una perspectiva histórica, desde el peso de la tradición, desde la forja de un gran pueblo que evidentemente afrontó el intento de otra nueva invasión, y que fracasó. Al cabo de 2 meses y medio ya los estrategas alemanes, Hitler sobre todo a partir de octubre, muy pronto,
23 de octubre ya a Hitler dio ya la primera señal de que se iba a invadir Rusia, pero le estropeó todo los acontecimientos en Yugoslavia, donde, claro, hablamos de la Wehrmacht, que era una máquina implacable, pero claro, cuando luchaba en territorio, podríamos decir, entre comillas, civilizado. Las carreteras, no la autopista, pero los firmes ingleses, franceses eran magníficos y por ahí podían penetrar como ellos lo hicieron por la parte este, entraron una llanura y muy bien pavimentadas las carreteras, las panzerdivisiones podían penetrar lo que quisieran, 35 kilómetros, afirmaba, pero fueron todavía superior en un terreno también muy plano, la penetración de los ejércitos rusos en la ofensiva del Vístula, que fueron 50 kilómetros y durante 43 días. Los ejércitos alemanes solamente fueron 17 días. Hay que tener también en cuenta eso. Pero... General Quero, quería decir algo sobre esto, sí, sobre la guerra de la batalla de Inglaterra, quizá. Que el plan alemán de ocupación de las Islas Británicas es un plan real, la Operación Seelöwe, con 2 grupos de ejército preparados. Pero tiene un problema, el Canal de la Mancha. Y entonces el Canal de la Mancha es un problema naval dominado por Inglaterra y Alemania no tiene capacidad. Y entonces hace una reconversión intelectual de la capacidad. Y dice, con los aviones, teoría de Duet y de Seversky, con los aviones puedo resolver lo que no tengo barcos para resolver. Y se equivoca. Y entonces tiene que neutralizar el tráfico aliado en el canal, tiene que reducir para poder cruzar el canal y desembarcar en el sur de Inglaterra, y no lo puede hacer. Y entonces deriva en una batalla aérea que creía, apoyado en la Luftwaffe, que iba de la capacidad de la Luftwaffe, que iba a resolver, y no lo pudo resolver porque la capacidad de reacción de la caza británica, especialmente la caza, más que los bombardeos, se distribuyó bien y con una ventaja técnica que los alemanes ni sospechaban lo que les iba, y les pasó en el mar, cuando el Bismarck, el radar. Los ingleses tenían radar, podían localizar con cierta precisión la llegada de ataques aéreos alemanes y además dirigir a sus aviones a interceptarlos, cosa que Alemania ni soñaba que eso podía ocurrir. Y ahí es donde viene el fracaso de la Operación Seelöwe, la reducción de la operación a un bombardeo aéreo, a ver si lo reduce la capacidad de resistencia a base de bombardeos, como hablábamos al principio, pero Inglaterra tiene capacidad, a pesar de que le cuesta mucho, sobre todo reponer pilotos, porque los aviones se pueden fabricar, pero los pilotos cuesta tiempo. Inglaterra demuestra su capacidad para imponerse, defenderse hasta el extremo de que acaba cayendo en el vacío el intento de reducción aéreo porque fracasa rotundamente. Enseguida, en la Segunda Guerra Mundial va a haber nuevos escenarios. El Mediterráneo, el norte de África y, sobre todo, y de forma muy especial, el frente del Este, con la invasión de la Unión Soviética. De todo esto hablaremos en apenas un minuto. Muy buenas tardes nuevamente. Ya estamos en el último bloque de Lágrimas en la lluvia, dispuestos a hablar de ese giro, de ese cambio de signo que iba a tener la Segunda Guerra Mundial ya desde 1941, pero muy marcadamente, muy claramente desde el 42. Esta batalla de Inglaterra, en donde Hitler va a tropezarse con una resistencia inamovible por parte de los británicos, va a hacer que de inmediato la guerra se desplace a nuevos escenarios. Tenemos por una parte todo lo que podemos llamar la zona mediterránea, el sur europeo y el norte de África. ¿Qué importancia tiene toda esta zona para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Emilio? Yo creo que tiene importancia en dos sentidos. En primer lugar, el norte de África va a permitir que siga habiendo guerra, porque va a ser un frente en el que los ingleses van a poder seguir riñendo, disputando con Alemania y con Italia.
y en una segunda fase va a ser la puerta de entrada del ejército estadounidense a lo que se llamaba el escenario de guerra europeo después de la Operación Antorcha, el desembarco aliado en el norte de España, en el que, por otro lado, España jugó un papel bastante desconocido, pero fundamental. Algún día espero que podamos hablar de eso en un programa dedicado íntegramente a estos años y la intervención o no intervención de España en la Guerra Mundial. En todo eso, quien sale muy mal parado son los italianos, porque es Italia la que, y sobre todo, evidentemente, Mussolini, con su sensación de haberse quedado como el patito feo del eje, empieza a adoptar una serie de decisiones políticas y estratégicas tremendamente dañinas para el eje, que nunca va a tener, y es algo esencial, un mando unificado para sus operaciones militares. Cada uno de los miembros del eje van un poco por su lado. Mussolini, que no sabía nada de muchos de los planes de Hitler, se va a vengar en cierto sentido de Hitler con la invasión desastrosa de Grecia, que va a llevar, junto con la guerra que van a librar los ingleses contra Italia en el norte de África, va a llevar a que Hitler asuma dos compromisos con los que no contaba: el envío del Afrika Korps al norte de África y la invasión de Grecia y los Balcanes. El envío del Afrika Korps va a iniciar un proceso dilatado en el tiempo, que va a terminar, como digo, a partir de 1943, cuando por fin los aliados van a poder enviar al norte de África, por un lado, un general eficaz, Montgomery, y por otro lado, nuevas fuerzas a través del desembarco aliado en el norte de África. Pero Alemania se está desangrando, tiene que enviar fuerzas, y a uno de sus mejores generales, Rommel, a un escenario en el que no se le ha perdido nada, el norte de África, gran parte por culpa de los italianos. Por culpa de los italianos, Hitler va a tener que intervenir en los Balcanes y en Grecia. Y eso, aparte de, una vez más, extender el radio de acción de su ejército, va a retrasar unos días, unas semanas vitales, la invasión de la Unión Soviética. Con todo ello, la guerra en el Mediterráneo es un balón de oxígeno, en cierto sentido, para Inglaterra, que, en términos futbolísticos, puede decir que todavía hay partido, porque todavía podemos seguir jugando este partido con Alemania. Hitler, cuando estaba en el búnker, lamentándose de sí mismo al final de la guerra, empezó a hablar con sus asociados de cómo podía haber cambiado la guerra si hubiese participado España, y cortó la conversación diciendo, bueno, ya teníamos bastante con los italianos. En cierto sentido, yo, haciendo un pequeño chiste, a veces pienso que Italia debería contar en la lista de los participantes junto con los aliados, porque el conjunto de descosidos estratégicos que los aliados provocan en el norte de África y en los Balcanes, es decir, en el conjunto del escenario mediterráneo, donde su flota de guerra demuestra que es una flota de guerra brillante sobre el papel, pero muy poco eficaz, destruida en el bombardeo de Taranto, el conjunto de perjuicios estratégicos que provoca ese escenario a Alemania con la guerra en el frente ruso como siguiente paso van a ser fundamentales. En descargo de España hay que decir que, aunque no participó en la Segunda Guerra Mundial, la participación de voluntarios españoles, luego Hitler se tuvo que tragar esas palabras porque luego alabó mucho la valentía de los divisionarios, ¿no?, en el frente ruso. Ya hemos aludido en varias ocasiones a ese nuevo frente que se va a abrir en la Segunda Guerra Mundial, el Frente del Este, tras el lanzamiento de la Operación Barbarroja, la empresa militar más ambiciosa probablemente de todos los tiempos, que va a terminar siendo, digámoslo así, la tumba de Hitler, ¿no? Primero porque, en efecto, es una campaña que se lanza demasiado tarde, ya muy avanzada la primavera del año 41, cuando realmente se tendría que haber lanzado al acabar el invierno, y que tras unas primeras semanas que parecen fulgurantes, ¿no?, pronto se va a estancar. ¿Qué podríamos destacar de esta campaña, don José Manuel? Es otra vez la presencia, la vitalidad de la historia, por cuanto no fue un enfrentamiento entre dos regímenes, el nazismo y el comunismo, sino por parte de Rusia fue todo un pueblo. Stalin, que tenía un talento político de primer orden, supo movilizar desde el primer momento, después de unos instantes de depresión, convertirlo en una cruzada como había sido
la cruzada antipolaca a comienzos del siglo XVII, la cruzada antisueca en los inicios del siglo Cruzada XVIII. utilizado de forma muy metafórica, ¿no? Muy metafórica, Guerra patriótica, digámoslo así, ¿no? Guerra patriótica. Esta es su justificación. Y en el siglo XIX igual y en el comienzo del XX igual. Eso lo logró Stalin con un talento político formidable y realmente Alemania perdió la guerra, desde mi punto de vista, en Rusia. Los rusos le rompieron la espina dorsal al ejército alemán. Si no hubiera sido por las campañas rusas de 1943-1944, no habría, así, en el mejor de los casos, prolongado mucho tiempo la contienda, y fue con el sacrificio de 20 millones de pobres rusos. No todos eran militares, muchos de ellos eran gente normal, gente paisana, campesina, que lucharon sin embargo, exceptuando algunas minorías ucranianas, bielorrusas, por la defensa de la Santa Rusia, ¿no? Eso fue al mismo tiempo una movilización política, cultural, doctrinal y militar que es un ejemplo digno no solamente de admiración, sino de análisis muy detenido. Hay quienes dicen, algún historiador se lo he leído, que si el ejército alemán se hubiese comportado en Rusia como se había comportado en los países del oeste, Hitler hubiese ganado la guerra. Pero lo que sí es cierto es que de repente el ejército alemán cambia, se convierte en un ejército extraordinariamente cruel, con unas represalias tremendas sobre la población civil, que se va a ganar el odio, ¿no?, de los dominados. Aquí se produce de alguna manera, claro, el mal se está metiendo, ¿no?, en el cuerpo de Alemania, y ciertamente, pues, cuando uno lee el comportamiento que había tenido el ejército alemán en un país como Francia, ¿no?, en donde pudo haber excesos, pero excesos siempre muy limitados, y el comportamiento que tiene en Rusia, algo ha cambiado, ¿no? Sí, yo quería apostillar un poco esto. Estos son órdenes directas de Hitler. Es decir, Hitler en un momento determinado... Esa política de tierra quemada, y digamos, la política de tierra quemada y política de desprecio a una etnia diferente. Los considera como seres inferiores a los seres arios. Así como luego hablaremos un poco de Inglaterra y demás, los considera inferiores. Y además modifica el sistema que ha tenido de gobierno o de ocupación de los países. En lugar de ser la Wehrmacht la que se hace cargo de las retaguardias, son los Gauleiter estos... que son de las SS y de la Gestapo, y les da a ellos precisamente el poder de represión. Entonces, esto, además, unido a que los alemanes empiezan a pasarlo mal, se crea en ese odio y se convierte, o ese quizá lo que pueda explicar esta reconversión de la forma de actuar del ejército. Claro, luego sumado que es una guerra muy encarnizada, en efecto, claro, una guerra con millones y millones de víctimas. El general Quero y Emilio me piden... Yo quería añadir algo más con brevedad, sí, al pretendido fracaso alemán en Rusia, que empieza porque, militarmente hablando, porque la decisión de invasión, la operación de invasión, es equivocada. Se equivoca Alemania. Busca tres objetivos divergentes, claro, lo que debería haber ocupado, para no dividir la fuerza, tres batallas distintas, y las convoca a una sola batalla, con lo cual divide las fuerzas. Leningrado, ideología; Moscú, solemnidad política; y Ucrania, recursos. Así empieza la operación Barbarroja, y así llega a la línea Stalin, y cuando rompe la línea Stalin, el propio bando alemán cambia la prioridad, y en vez de llevar el esfuerzo por el centro, Moscú, esfuerzo principal, cambia y dice: no, el esfuerzo principal es Leningrado, y al grupo de ejércitos centro le obliga a apoyar a los otros dos, cambio de esfuerzo. Bueno, eso lo va a padecer la división azul, que iba camino de Moscú y es desviada a Leningrado. En Vitebsk, en el Duina, que llegó andando hasta Vitebsk, ahí cogió el tren y se fue al Bolchón, al lago Ilmen, ahí al lado de la Doga. Y entonces ahí hay una decisión equivocada. El cambio de esfuerzo, tres objetivos malos. Segunda decisión equivocada, cambio de esfuerzo principal sobre la marcha.
Y cuando no vence en Kiev, lo cerca, vence, en Leningrado no prospera, pero ¿cómo es esto? Y vuelve a cambiar para atacar Moscú, viene la batalla de Moscú, donde Zhukov le da... Y cuando está aguantando porque el invierno es duro y no puede hacer, vuelve a tomar otro cambio, desorganiza el grupo de ejércitos rusos, organiza 2 grupos de ejércitos rusos para invadir el Donetsk, Don y llegar hasta Stalingrado, Astrakán, protegiendo el flanco. Allí lo lleva sobre todo la necesidad de petróleo, ¿no? Sí, sí, claro, va a buscar el petróleo del Cáucaso, Bakú. Dice, ya estoy en Ucrania, ahora el petróleo, que es lo que no tengo. Y entonces vuelve a cambiar de esfuerzo, deja a los otros 2 ejércitos replegados y se mete entre el Don y el Donetsk, que son los 2 ríos que le da, incluso manda un ejército, el 6º, a proteger el flanco a Stalingrado, que va a ser el motivo de manera que... Claro, y hay que sumar 2 factores, la resistencia encarnizada de la población rusa y la meteorología. Sí, sí, claro. Es que el principal... Que inmoviliza los tanques. El principal aliado de Inglaterra ante Napoleón, ante Hitler y ante cualquiera que quiera llegar allí es el invierno. Como os ha dicho, aliado de Rusia. El general invierno. Ese es el aliado de Rusia que le va a dar todas las ventajas operativas. Y que los rusos habían experimentado en Finlandia al empezar la guerra. Se ha venido a Finlandia y durante 100 días, que duró, si no recuerdo mal, la batalla de Finlandia, los rusos consiguieron muy poquito. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para la guerra moderna de la época en nieve. Y aprendieron mucho que luego aplicaron a la hora de... Emilio, ¿querías decir algo también brevemente? Muy brevemente, con respecto a lo que se ha comentado del distinto tipo de guerra que practica Rusia, totalmente de acuerdo. Hay una percepción racial. Esa es una guerra de aniquilación y de conquista en el sentido más bárbaro de la palabra. Y el mariscal Goering lo dijo cuando se reunió con los que iban a ser los principales responsables de administrar la ocupación y dijo, la palabra saqueo tiene unas connotaciones negativas. Y él dijo, pero vamos a saquear el país y lo vamos a saquear de costa a costa. Es saqueo en todas sus consecuencias. Y por una pequeña postilla a los errores estratégicos alemanes en Rusia, ahí hay un problema, y es que Hitler, que se ha empezado a creer su propia infalibilidad en Francia y antes, ha dado más juego a sus generales, es todavía una persona en cierto sentido insegura y sorprendida de su éxito, empieza a ejercer de comandante en jefe ejecutivo. Y muchas de las decisiones erróneas están tomadas por un hombre, sin duda brillante en muchos aspectos, pero que no dejaba de ser un amateur. Sí, muy brevemente. 3 palabras. Se hace cargo del mando supremo de las Fuerzas Armadas, se hace cargo de la Wehrmacht, destituye a Keitel en aquel momento como jefe y se hace cargo él como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Algún día tenemos que dedicar un programa de Lágrimas en la lluvia específicamente dedicado a la campaña rusa, que verdaderamente... Yo creo que ahí es donde él pierde la guerra y además creo que es la Unión Soviética también quien gana la guerra, en el sentido en que el desgaste brutal que sufre el ejército alemán en la Unión Soviética lo deja ya definitivamente tocado, ¿no? No podemos detenernos en la batalla de Stalingrado, que eso, en fin, fue una auténtica masacre, ¿no? Pero quizá un aspecto menos conocido de la guerra son las batallas navales, la guerra que se hace en el Atlántico. General Feliu, ¿qué podríamos decir así brevemente, muy brevemente sobre este aspecto de la guerra? Que cuando efectivamente Hitler, Alemania y Hitler se dan cuenta de que no pueden invadir Inglaterra, que aunque tienen fuerzas suficientes pero no pueden cruzar el canal y que no tienen, son 2 armas las que deciden emplear. Una, la Luftwaffe, que es Goering el que dice que los va a arrasar, y otra, el aislarla y evitar el aprovisionamiento de todo el imperio inglés que le vienen todas las materias. Y la ayuda que empieza a surgir ya desde Norteamérica. Entonces es vital el cortarles, para Alemania, el cortarles los suministros a Inglaterra. Entonces, para eso emplea, como no tiene una gran marina, una gran armada, y además tampoco cree en las batallas de tipo Jutlandia como la Primera Guerra Mundial, de enfrentamiento de acorazados, ni muchísimo menos, pues entonces decide utilizar también unas tácticas nuevas. Los buques corsarios, que son fundamentalmente el Graf Spee y el Admiral Scheer, los 2 que son acorazados de bolsillo.
acorazador de bolsillo rápidamente porque han conseguido no burlar totalmente el Tratado de Versalles, manteniendo el tonelaje, pero sustituyendo todo lo que es el remache por la soldadura, con lo cual pues ahorran una cantidad de peso muerto. Segundo, porque optimizan el sistema de almacenamiento y carga de munición en las torres, con lo cual logran montar cañones de 280, que son los mismos que montan los acorazados o los acorazados modernos ingleses, o muy parecidos en este sentido, y tienen una velocidad de 25 nudos que les hace casi, bueno, desde luego superior a la de los acorazados normales. Los manda y antes ya del 1 de septiembre manda a los dos a que tomen posiciones en el Atlántico para ir cargándose a mercantes que van. Es curioso que estos barcos además van siempre apoyados por un barco mercante que les sirve de suministrador y demás, y de lanzadera para todo lo que necesita. Por ejemplo, el Graf Spee tiene al Altmark, que es un barco mercante que, curiosamente, cuando el Graf Spee es hundido, logra burlar todo el bloqueo, en cambio, inglés, y meterse en Noruega, y que luego es uno de los desencadenantes de una batalla de la que no se hablaba aquí, que es la invasión de Noruega por el ejército alemán. Pero bueno, bien, otro método que tiene son los buques corsarios, pero mercantes. Por ejemplo, el Atlantis, que es un barco que aparentemente es un buque mercante, pero que en realidad es un buque de guerra, y que lo que tiene también es una artillería más o menos camuflada. Hay una película muy bonita sobre esa que se llama Bajo 1000 banderas o una cosa así, ¿verdad? Me parece. Bueno, y el otro sistema es el de los submarinos de tenis, el utilizar el arma submarina para ir cargándose a esto. También en este sentido, cómo se evoluciona y cómo lucha. Primero, los mercantes pues iban solo por el Atlántico, la ruta del este que llamaban. Después los mercantes empiezan a agruparse y empiezan a ser escoltados, y entonces los submarinos reaccionan utilizando las manadas de lobos, que consisten, en lugar de utilizar los submarinos uno a uno y contra los que encuentran, pues se reúnen. Cuando uno divisa un convoy, se reúnen todos y actúan como una manada de lobos contra ellos. Bueno, esto es una batalla también técnica, en que es a ver si se hunden más submarinos que los que Alemania es capaz de producir. Y se llega a tablas, es decir, que en el año 44 Alemania tiene el mismo número de submarinos con que empezó la guerra, pero solo el mismo número de submarinos. Con lo cual, como entra ya Norteamérica a apoyar los convoyes, pues entonces se desequilibra y ya se pierde la batalla del Atlántico. Y precisamente sobre la incorporación de Estados Unidos a la guerra también habría que hablar un poco ya en estos ultimísimos momentos. Yo creo que no es tan definitiva como las películas nos la suelen presentar. Yo creo que el mayor desgaste del ejército alemán lo sufre en Rusia, pero desde luego, tras el ataque de Pearl Harbor y la entrada definitiva de Estados Unidos en guerra, muchas cosas van a cambiar. Primero, porque va a haber una guerra en el Pacífico, y segundo, también porque tropas americanas van a desembarcar en Francia. Mínimamente sobre lo que ocurre en el Pacífico, general Quero. La guerra en el Pacífico es una guerra de carácter eminentemente naval, aunque el salto de isla en isla, que es lo que se produce, es muy cruel en la lucha en tierra, porque el desembarco siempre. Pero tiene lugar al principio de la guerra, y como consecuencia del bombardeo que se hace de Tokio con bombarderos, que Japón tome la decisión de ampliar su zona de seguridad, por así decirlo. Y ahí se va a producir un fenómeno que trasciende al arte de militar, y hoy es elocuente esa trascendencia que voy a explicar. Japón, al avanzar hacia el sur, había llegado a las islas Bismarck, y de ahí decide desembarcar en Port Mormoris, en Nueva Guinea, y en Tulagi, en las Islas Solomon. Y concibe una trampa, un cebo, que atraiga a lo que no había destruido en Pearl Harbor, los portaaviones norteamericanos. Consigue un cebo y Norteamérica acude con 2 portaaviones. Y se produce la batalla del Mar del Coral. Esa batalla del Mar del Coral es la primera batalla naval en que los buques de línea, los acorazados, los cruceros, no se avistaron siquiera. Se desarrolló solo con aviones. Es decir,
fue el portaaviones convertido en buque de línea. Hoy es evidente que es el buque de línea hoy. A continuación, esa batalla no quedó en empate, en tabla. Sin embargo, los dos bandos decidieron que la había ganado cada uno y eso animó a Japón a ampliar y va a ir por Midway. Entonces en Midway se produce otra batalla. De los 4 portaaviones que tenía Estados Unidos ahí, uno había sido hundido en el Mar de Coral, el otro averiado, le quedan 2, arregla el averiado, le consigue hacer las reparaciones y va a colocarla en una posición estratégica fundamental que hace que el bombardeo y la batalla fracase y se hundan 4 portaaviones japoneses. A partir de ahí Japón perdió la capacidad de actuar en el Pacífico y al final de la guerra era evidente. Y todo fue ya un retroceso, como lo va a ser también un constante retroceso las posiciones de Alemania en el viejo continente. Ya no vamos a poder hablar del desembarco de Normandía, no vamos a poder hablar de esos últimos coletazos de resistencia alemana en las Ardenas, no vamos a poder hablar de cómo se va estrechando el cerco de los aliados, tanto por el oeste como por el este, hasta llegar a la claudicación al final de la guerra. Pero prometemos a todos nuestros espectadores que dedicaremos nuevos programas y ya más específicos a seguir tratando, a conocer un poco mejor este conflicto bélico tan arrasador que sin duda alguna se puede considerar el más luctuoso de los acontecimientos de la historia de la humanidad. Muchísimas gracias a nuestros 4 invitados. Os pido disculpas porque no hayamos podido explayarnos mucho más como todos hubiésemos deseado. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores que nos siguen semana a semana con fidelidad. Queda prometido un nuevo programa sobre la Segunda Guerra Mundial y en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. Bueno, Cárcava, yo creo que para el comienzo de la tercera temporada, si Dios quiere, hay que empezar a buscar una película sobre la Segunda Guerra Mundial para hacer una continuación de este programa y además con estos mismos invitados que han estado excelentes. Bueno, si se dejan, ¿no? Que habrá que cortejarlos. Pero sí, yo creo que se lo debemos a los espectadores y se lo debemos a los invitados. Y por qué no, nos lo debemos también a nosotros, que nos encanta el tema. Yo te pido un programa de Goering, ¿eh? Toma nota, en la libreta de Ule. Eso ya es muy, muy específico, tampoco te pases con especificidades. Oye, por pedir... La semana que viene dedicaremos nuestro programa a analizar las persecuciones religiosas que se desataron en España durante los siglos XIX y XX, deteniéndonos muy especialmente en las acaecidas durante la Segunda República y la Guerra Civil del 36. Trataremos de conocer un poco mejor las causas de un fenómeno sin parangón en la historia occidental contemporánea y rendiremos tributo a los miles de mártires que entregaron la vida en defensa de la fe. E ilustraremos nuestro coloquio con El canto del gallo, un drama dirigido por Rafael Gil, interpretado en sus papeles principales por Francisco Rabal y Gerard Tichy, en el que se nos narran las tribulaciones de un sacerdote perseguido en un país innominado, sometido a un implacable régimen comunista. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.